Metabólico. El síndrome metabólico es una que se llama, no es enfermedad, son síntomas. Entonces acá vamos a ver. Generalmente se presenta con la obesidad. ¿Ya? Acá vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Es el principal factor de riesgo de obesidad en los adultos. De síndrome metabólico, de diabetes mellitus tipo 2 y de desarrollar enfermedades cardiovasculares que reducen la calidad y duración de vida. ¿Ya? Eso viene a ser el síndrome metabólico, son ciertas enfermedades que vamos a decir a la larga vamos a desencadenar un proceso diabético. ¿Ya? Entonces, el síndrome metabólico es un diagnóstico clínico. Es muy importante el diagnóstico clínico, ¿ya? Que identifica una población con elevado riesgo cardiovascular. La resistencia a la insulina, que es una parte del síndrome metabólico, parece ser el vínculo común y el factor promotor de la cascada de disturbios metabólicos, modulados por factores genéticos y ambientales. El término síndrome metabólico se usaba hasta los finales de los años 70 para describir a la diabetes. Se empezó con eso. ¿Ya? Después Rabin sugirió en 1988 que estos factores ocurrían en las personas como si fueran un síndrome denominado el síndrome X. Antes hablaba de eso mismo, del síndrome X. ¿Ya? Y expuso 6 consecuencias de esto. Este síndrome X o síndrome metabólico que ahora se llama, hay una resistencia a la captación de glucosa mediada por la insulina, una intolerancia a la glucosa, hay una hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL, el colesterol bueno, y una hipertensión arterial. Estos pacientes presentan esto. Ahora nosotros nos preguntamos por qué dice resistencia a la captación de glucosa mediada por la insulina. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes saben que cuando hay una célula, al ver el estudio de la célula, encontramos que una célula aproximadamente tiene hasta 100.000 receptores específicos para la glucosa. ¿Ya? Entonces, hablamos, son receptores, digamos que son 100.000 puertas cada célula tiene, por donde debe entrar la glucosa para alimentarse esa glucosa y hacer su trabajo que debe hacer, que su principal función de la célula es la producción de proteínas. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ingerimos alimento, ese alimento se convierte a nivel intestinal, digestivo, todo, en glucosa. Se absorbe del intestino la glucosa, pasa a torrente sanguíneo y torrente sanguíneo comienza a llevar la glucosa a todas las células. Ustedes saben que la sangre ¿ya? lleva hormonas, lleva electrolitos, lleva oxígeno, lleva todo. Y por eso cuando nosotros pedimos un análisis de sangre, a veces dicen todo lo que hay, son miles de cosas que se piden en la sangre. ¿Ya? Entonces pedimos eso. Entonces hay alto nivel de glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué? Porque no entra a la célula, no puede entrar porque esos receptores están tapados, por un lado. Entonces estos se quejan al cerebro y el cerebro dice, qué raro, yo tengo glucosa, yo tengo comida, debe ser, dice, debe ser que esté faltando insulina, porque el cerebro y ciertos órganos como se llaman los glóbulos rojos, la retina, el riñón y que se llama y el corazón, no tienen receptores. ¿Ya? Eso consume la glucosa que realmente necesita. Entonces, dice, debe ser que está faltando insulina, porque la insulina actúa en esos receptores como si fuera la llave para que abra la puerta. ¿Ya? Entonces, ordena al páncreas a producir más insulina, y es por eso que tenemos la hiperinsulinemia. ¿Ya? No dándose cuenta el cerebro que lo que está fallando, ¿qué es? Es el receptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el cerebro sigue ordenando que se produzca insulina y el páncreas pues produce insulina, pero por gusto. Llega un momento en que ese páncreas se agota, ya no puede producir insulina y ya nos viene el problema de diabetes. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que esto se llama el síndrome metabólico, viene a ser un paso hacia la diabetes. ¿Ya?
un paso a los problemas cardiovasculares. Todo eso. Es por eso que es importante eso. En 1998 un grupo de consultores de la Organización Mundial de Salud propuso que se denominara síndrome metabólico. ¿Ya? Desde ahí se llama eso. Bueno, el síndrome metabólico es una asociación de problemas de salud que el individuo causado por la combinación de factores genéticos asociados al estilo de vida, en lo que la resistencia a la insulina se la presenta en el síndrome metabólico. Se relaciona con un incremento de, caracterizado por la asociación de hipertensión arterial, diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, obesidad, ¿ya? Dislipidemia y arteriosclerosis. Entonces todo eso va a llegar a desencadenar el síndrome metabólico si es que no lo diagnosticamos o no lo tratamos. Acá tienes el síndrome metabólico en forma de gráfica, como es un problema de la obesidad, índice mundialmente en los adultos, como va aumentando la obesidad, y encontramos en este gráfico que México es el país que en este momento tiene mayor obesidad, ¿ya? Porque si ustedes ven alguna vez han ido a México, todos son una tía de gordos, que chupan, comen. Inclusive yo me acuerdo cuando estaba en Cancún, hay un mesero que decía, tengo un restaurante, primero es la panza. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces por eso que el síndrome metabólico se va a dar ¿qué? La hiperglicemia, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, obesidad y dislipidemia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces es por eso que nosotros acá, con la comida chatarra que realmente agrada, de eso no lo producimos. Eso es el problema del síndrome. El síndrome metabólico es un diagnóstico clínico más que todo, ¿ya? Basado en un grupo de datos clínicos que aumentan el riesgo de un evento cerebral vascular, ¿ya? Y de diabetes mellitus tipo 2. La influencia en el riesgo cardiovascular de cada factor es diferente en cada individuo, ¿ya? Por eso nosotros el tratamiento que se da no es un tratamiento generalizado para todos, es un tratamiento individualizado. Eso siempre tiene que tener en cuenta. En medicina cada persona es diferente a la otra y por consiguiente los lineamientos generales que se da para los tratamientos o para los diagnósticos, eso va variando de acuerdo a cada individuo, ¿ya? Bueno, la resistencia a la insulina y la obesidad abdominal son los ejes centrales del síndrome metabólico que aparecen en individuos metabólicamente susceptibles, ¿ya? Y es por eso que los que van a encontrar la obesidad abdominal es el síndrome más o menos metabólico, porque la grasa visceral es la peor grasa que hay, ¿ya? Y la gran mayoría tenemos el abdomen que se llama el abdomen por la grasa visceral, ¿ya? Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de condiciones o factores de riesgo que mientras más de ellos estén presentes en un paciente, más riesgo cardiovascular existe, ¿ya? La evidencia muestra que la presencia del síndrome metabólico duplica el riesgo cardiovascular, ¿ya? Y quintuplica el riesgo de desarrollar diabetes, además de aumentar la aparición de hígado graso y cálculos en la vesícula. Entonces se van dando cuenta cómo va yendo avanzando, problemas metabólicos, entonces problemas vasculares, problemas diabéticos, hígado graso, entonces por eso se llama síndrome, que tiene varias cosas, ¿ya? Esto significa que ante la existencia de estos factores, la posibilidad de accidentes vasculares, por ejemplo, infarto cardíaco, accidentes vasculares cerebrales, y aumentan considerablemente. Se van a dar que generalmente la gente mayor, adulta, que está sano, nada, es un gordito y punto. No se le da la debida importancia, pero sí puede tener hiperinsulinemia que no se diagnosticó y eso va a llevar a la obesidad y por consiguiente esa hiperinsulinemia va a hacer que se produzca, que se llaman los problemas de los lípidos aumentados, ¿ya?
Entonces, como son años de años que eso están los lípidos aumentados, entonces, ¿qué va a pasar? Que la arteria que nosotros cuando nacemos es una arteria gruesa donde pasa cantidad de sangre, con los años ahí se va a comenzar a engordar y por consiguiente los niveles de sangre van a pasar. Y si además de eso tiene mucho nivel de que se llama de triglicéridos o colesterol, va a producir lo que se llama la aterosclerosis. Entonces, viene, se coloca ahí lo que se llama, ¿cómo se puede decir? Como si fuera un coágulo parecido, pero está lleno de grasa. Y por consiguiente, eso a veces no tiene no está bien pegado a la arteria, eso. Y desprende, viaja, baja al cerebro, ¡pum! Al cerebro. ¿Ya? Puede ser un ACV isquémico, ACV hemorrágico, porque la hipertensión arterial hace que se produzca terminación. La grasa abdominal, esto se expresa a la circunferencia de cintura. Si es mayor de 90 centímetros en los varones y si es de 80 centímetros en las mujeres. ¿Ya? La grasa abdominal. A esa grasa abdominal hay que saber las medidas. Aparentemente sí es fácil. Tenemos que encontrar las caderas y que tengan que conseguir el centímetro con el ombligo. Es así medimos la grasa abdominal. ¿Ya? La hiperglicemia, si hay glucosa elevada, hipertensión arterial, presión arterial elevada, colesterol HDL bajo, ¿ya? Este es lo normal en síndrome metabólico, pero este colesterol HDL generalmente está muy bajo porque el paciente o los pacientes no hacen actividad física. La actividad física hace que suba los niveles de HDL. Triglicéridos sobre lo normal, o sea, muchos triglicéridos. Acá tenemos la obesidad por un lado, que al final va a producir una aterosclerosis, ¿ya? Y los niños, lo que todo el típico, la comida chatarra. Son los factores de riesgo para el síndrome metabólico. Bases para el diagnóstico del síndrome metabólico. En el año 1998, la Organización Mundial de Salud consideró que una persona con diabetes presenta síndrome metabólico si cumple 2 o más de los criterios siguientes. Hipertensión arterial, ¿ya? Es hipertensión arterial, acá según dice tiene la sistólica más de 160 y la diastólica más de 90. Dislipidemia, triglicéridos, saben que lo normal es hasta 150, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, tienen que ser menores de 35, o sea, el HDL bajo. ¿Muy bien? Obesidad, índice de masa corporal, ¿ya? Más de 30. El índice de masa corporal es interesante, sí, pero se ha dado cuenta últimamente que tiene muchas fallas esta índice de masa corporal. Es mejor el perímetro de 5. ¿Ya? A la conciencia, cintura, cadera, hemos dicho más de 0.9 varones y más de 0.85 mujeres. Puede haber una microalbuminuria porque ya puede haber un problema ya renal. Estos criterios predefinen la necesidad de tener cifras de glucosa elevadas. No siempre cifras de glucosa elevada. Porque ustedes saben que nosotros para poder decir que un paciente es diabético tiene que tener la glucosa en ayunas en 2 oportunidades más de 126. Y lo normal decimos que la glucosa es de 70 a 100 o 110. Eso es lo normal en ayunas. ¿Y qué pasa si un paciente tiene 118, 122? ¿Es normal? No, ese es el síndrome metabólico. Ya está empezando ahí. Tenemos ese dato produciendo niveles altos de glucosa. Y si lo dejamos así, ¡pum!, se te dispara en cualquier momento. ¿Ya? Muy bien. Ellos tienen la necesidad de tener cifras de glicemia elevada. Por otra parte, el adulto dice, tratamiento, el panel de tratamiento del adulto, dice
establece el diagnóstico del síndrome metabólico de 3 o más de los siguientes hallazgos: obesidad abdominal, circunferencia de cintura más de 102 y 88, hipertriglicemia, el HDL bajo, hipertensión arterial y glucosa en ayunas elevadas más de 110. ¿Verdad? Al basarse en los criterios de fácil reconocimiento permite la detección de un mayor número de pacientes. Uno de los inconvenientes del diagnóstico según los criterios, dicen del ATP, es que no identifican con precisión a los pacientes con resistencia a la insulina, en lo que se basa gran parte de su patología. Entonces, lamentablemente a veces no pedimos que nos hagan dosaje de insulina, porque eso es un poquito carito, por consiguiente dice, te va a costar, así no te pido. Es necesario pedir dosaje de insulina en los pacientes. Y va variando. Una es la insulina basal y la insulina postprandial. La insulina basal generalmente no debe ser más de 20, ¿ya? En ayunas. Y la postprandial no debe ser más de 60. Entonces en estos pacientes hasta que vuelta, ¿ya? Muy bien. Dice, como la prevalencia del síndrome metabólico es importante y su relación con las enfermedades cardiovasculares es alta, es necesario tener instrumentos sencillos y eficaces que permitan el diagnóstico precoz para iniciar una prevención eficaz, como en todas las enfermedades. Acá la fisiopatología del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. ¿Ya? Dice, efectos beneficiosos tenemos una disminución de la ingesta, debemos tener eso. Hay una sensibilidad a la insulina para la leptina, en el hígado también, y también la sensibilidad a la insulina. Mientras que los efectos de meritorios y todo es todo lo contrario. Durante mucho tiempo, el tejido adiposo ha sido considerado un reservorio de energía, ¿ya? En forma de glicéridos. Pero hoy en día ya no se considera que simplemente la grasa es un depósito. En la última década se ha reconocido su importancia como órgano endocrino, ¿ya? Secretor de adipoquinas, ¿ya? Con actividad local y sistémica. El sistema nervioso central, músculos esqueléticos, hígado y huesos, que modulan la ingesta y regulan el metabolismo energético, sobre todo el lípido, pero también el hidrocarbonato. Entonces, estas adipoquinas son las que regulan si vas a comer más o vas a comer menos. ¿Ya? La regulación del sistema por adipoquinas, por el adipocito, es compleja y en gran parte desconocida. Su liberación está regulada por diferentes hormonas, como la insulina, el hormona de crecimiento. Algunos autores proponen la existencia de un eje hipotálamo hipofisiario a adipoquinas, ¿ya? Del adipocito. Está un poco oscuro todavía eso, pero sí se está avanzando. Ya se reconoce al tejido graso como un órgano endocrino. La obesidad visceral está aumentada, dicen los lípidos, produciéndose un acúmulo de ácidos grasos libres y un cambio de secreciones de adipoquinas con alteraciones metabólicas que favorecen el desarrollo y el mantenimiento de la obesidad y sus complicaciones con la resistencia a la insulina, con la diabetes mellitus, con el síndrome metabólico y las enfermedades que se llaman enfermedades cardiovasculares. La insulina activa un receptor en la membrana celular y genera la GABA1 que estimula vías de acción. La vía que se llama de fosforilización, cascada de reacciones de fosforización de esquinasas, ¿ya? Que promueve el crecimiento y la diferenciación. La resistencia a la insulina altera esta vía y disminuye el transporte y la utilización. La hiperinsulinemia compensadora sobreestimula
la vía del APK muscular lisa de los vasos, favoreciendo la autoenesis. La resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se define como la disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones en los tejidos diarios, músculo esquelético, hígado, tejido adiposo. La resistencia a la insulina y el síndrome metabólico y la aterosclerosis parecen tener una base inflamatoria común. Se admite que la resistencia a la insulina es el proceso fisiológico que subyace bajo el conjunto de factores del síndrome metabólico y la que se llama cardiovascular, la resistencia cardiovascular. Es lo mismo que estamos diciendo, pero en un gráfico. ¿Ya? Esto ocurre cuando la insulina del cuerpo no está siendo eficazmente utilizada. Ya lo dijimos al comienzo. Así el páncreas libera más insulina gracias a las células beta del páncreas, de las células Langerhans, para compensar los niveles de azúcar. ¿Ya? Las células beta se agotan y dejan de producir insulina, y lo que finalmente nos lleva a niveles muy altos de azúcar. La resistencia a la insulina es una de las enfermedades de una anomalía fisiológica. Acá están viendo un gordito. Entonces, una dieta rica en grasas saturadas, malos hábitos alimenticios, un sedentarismo y viene la obesidad. ¿Ya? Todo eso conlleva a una hiperinsulinemia causada de enfermedades como aterosclerosis, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión arterial. Hoy en día, generalmente cuando se hace el levantamiento de observación de los pacientes que van a trabajar a las minas, encontramos casi un 90% que tienen colesterol, triglicéridos, HDL bajo. Encontramos algunos que tienen alteraciones en la que se llama la glucosa, pero nunca deciden lo que es insulina. Es lo mismo que hemos hablado en un resumen, ¿ya? Una vez que hemos hecho síndrome metabólico, al final nos va a llegar al problema diabético, ¿ya? Ahora, para que también tengan una idea, se habla mucho del gen ahorrador. ¿Qué es el gen ahorrador? Se ha visto en muchos estudios, y más que todos los que los han hecho en la India, en África, que cuando la mamá está gestando, ¿ya? Y no tiene los alimentos necesarios para comer, entonces automáticamente el organismo le crea al feto, ella, el gen ahorrador. O sea, ahorra lo poco que pueda comer, lo va ahorrando. Eso se ha visto que hay. Y es por eso que estos pacientes cuando nacen están como el gen ahorrador. Entonces, pero cuando de repente nacen y están en un sitio donde tienen que comer, tienen abundancia de comida, entonces el gen ahorrador sigue ahorrando. Entonces, ¿va? Eso se está llegando ahora por el problema de la obesidad. La obesidad en este momento es un problema a nivel mundial, pero es muy grande porque nos estamos viendo que por obesidad tenemos accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares, todo eso, hipertensión. Y eso conlleva un mundo de dinero mantener a estos pacientes hidratados. Y bueno, y más que todo ahora la diabetes que está aumentando enormemente por el que se llama por el COVID, está aumentando la diabetes, porque ahorita no sabemos qué secuelas está dejando el COVID. No sabemos todavía. Se está descubriendo algunas de las secuelas que aquellos pacientes que les ha dado el COVID, entonces se ha visto que hay alteraciones discretamente de la memoria, que no se dan cuenta. ¿Ya? Por eso que a veces vemos a los pacientes, cuando vemos en la consulta, les explicas, te escuchan, te miran, y después
no le entendí. Te hacen perder el tiempo. Le explicas nuevamente y al final dice, bueno, pues será... Así es. ¿Ya? Entonces, la diabetes mellitus, vamos a hacer un poquitito una introducción, porque no me toca eso, ya les han dictado seguramente. ¿Sí? ¿Ya? Síntesis de una insulina normal, falta de respuesta pancreática a los estímulos, secretorios normales, dificultad de secreción de insulina por falta de respuesta pancreática a los estímulos adecuados. En otras palabras, la diabetes mellitus es un aumento de la concentración de glucosa a nivel sangre. Y entonces nos preguntamos pues nosotros, ¿por qué aumenta la glucosa? ¿Qué está pasando? Sabemos que la glucosa es la gasolina de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, esa glucosa debe entrar a las células para que haga su función las células. Pero a veces no tienen, entonces hemos dicho que la insulina es la llave de esos receptores. Esos receptores pueden estar disminuidos en el paciente diabético tipo 2, porque el diabético tipo 1 no tiene que ver nada con los receptores. Entonces no entra la glucosa, se junta la glucosa a nivel que se llama en la sangre, entonces por consiguiente ese aumento de la concentración de glucosa va a producir un proceso inflamatorio en el endotelio vascular, y al haber el proceso inflamatorio en el endotelio vascular hace la bendita cascada de todo eso. Porque ustedes tengan en cuenta que el endotelio vascular está en todos los sitios donde van las arterias, por muy pequeñas que sean, que va a la retina, ¿ya? O que vayan las nefronas, tienen su endotelio. Y al haber un proceso inflamatorio en ese endotelio, va a haber la cascada de todos los problemas diabéticos. ¿Ya? Entonces, como ya han hecho diabetes, más que suficiente con lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la otra clase que toca con ustedes, el metabolismo de los lípidos. ¿Ya? Bueno.